Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 22 del libro de Josué. El capítulo de hoy nos recuerda a dos tribus y media. Estas tribus pidieron quedarse a este lado del Jordán. En ese entonces recordemos que dijimos que estas tribus tomaron sus propias decisiones. Y es que Dios siempre respetará nuestro libre albedrío. Sin embargo, el capítulo nos enseña que estas tribus pasaron al otro lado del Jordán para pelear junto a sus hermanos. Y una vez que estos hubieron conquistado sus tierras, era momento de regresar. Josué se dirige a ellos dándoles instrucciones precisas con relación a su retorno. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 3. Entonces Josué llamó a las tribus de los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis obedecido todo lo que yo os mandé. En todo este tiempo, hasta hoy, no habéis dejado a vuestros hermanos, habéis guardado los mandatos del Señor vuestro Dios. Ahora que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como se lo había prometido, volved a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo del Señor, os dio al otro lado del Jordán. Aquí podemos aprender tres lecciones maravillosas. La primera de ellas es que esta tribu ayudó a sus hermanos a luchar. Es lo que tú y yo debemos hacer siempre. Cada vez que encontramos a una persona en dificultad, sobre todo luchando en términos espirituales, somos llamados para que esas personas puedan obtener la victoria. Posiblemente no lo están logrando porque necesitan ayuda de alguien. ¿Qué tal si tú le extiendes tu mano y como un hermano puedes ayudarles a conquistar? Una segunda lección es que ellos regresaron hasta que los demás ya tenían reposo. Es decir, ellos se preocuparon por el bienestar de sus hermanos. También es una actitud que debemos nosotros emular de estas tribus. Y es que debemos procurar que los demás estén bien y hasta cerciorarnos que ellos realmente reposan en el Señor. Podemos nosotros decir: nuestra tarea se ha terminado. Una tercera lección es que donde ellos fueron, no debían olvidar los estatutos divinos. Esto fue lo que les dijo Josué. Donde vayan, en el verso 5, no olviden los mandamientos de Dios. Es decir, aunque ustedes no están aquí, a este lado del Jordán, estarán separados por el Jordán, pero allá también deben adorar a Dios. Es por eso que nosotros debemos entender que donde quiera que nos encontremos, somos hijos de Dios y debemos tener un comportamiento tal que nuestro testimonio pueda impactar la vida de muchas personas. Sin duda alguna, estas dos tribus y media nos dejan lecciones valiosas. Pero algo ocurre. Más adelante el capítulo nos dice, en los versículos 10 al 12, al llegar al Gilgal, junto al Jordán que está en Canaán, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar de grandioso aspecto. Esto llamó la atención de las otras tribus, y ellos pensaron que estaban edificando un altar para adorar a otros dioses. Pero antes de atacarlos, porque de hecho ellos venían en contra de sus hermanos, para erradicar la idolatría del pueblo, pero enviaron a alguien para que éste hablara con ellos, prácticamente como un espía, para que llevara información hacia las demás tribus. Notemos lo que registra el verso 11.
Los otros israelitas oyeron que los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a Canaán, cerca del Jordán, del lado israelita. Y cuando los israelitas lo supieron, toda la congregación se juntó en Silo para ir a pelear contra ellos. ¿Te das cuenta? Ellos trataban de erradicar a estas tribus porque pensaban que ellos estaban adorando otros dioses. Pero realmente no fue así. Notemos cuál fue el informe que dio la persona que llevaron o enviaron para poder espiar a estas personas y llevar un informe. Dicen los versos 32 al 34, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los de Rubén, a los de Gad, y regresaron a Galaad, a los otros israelitas, y les dieron la respuesta. El caso agradó a los otros israelitas, alabaron a Dios, y no hablaron más de ir contra ellos en guerra para destruir la tierra de Rubén y de Gad. Y los rubenitas y gaditas llamaron altar Ed, que significa testigo, porque es testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Realmente ellos les explicaron que el altar que estaban realizando era para adorar también al Dios verdadero. En otras palabras, ellos estaban prácticamente juzgando a sus hermanos sin antes cerciorarse que lo que decían era verdad. Aquí hay lecciones impresionantes que tú y yo debemos aprender. En primer lugar, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Esto es lo que hicieron estas tribus. No informaron a los demás. Así que esto parecía algo malo, pero finalmente era algo bueno. En segundo lugar, no juzguemos antes de tener el panorama claro sobre un asunto. Una tercera lección es que debemos aprender de los errores y evitar cometerlos nuevamente. Una lección más es que las críticas pueden alejar a otros de los caminos del Señor. Y finalmente, si somos criticados, mantengamos la calma y dejemos que el Señor sea el que haga justicia en nuestro favor. Sin duda esta experiencia es interesante, ya que casi se produce una guerra por un malentendido, porque se estaba juzgando a estas tribus sin antes saber todo el contexto. Evitemos juzgar a los demás si no conocemos el contexto o el trasfondo de la situación que ellos están viviendo. Para finalizar, quisiera llamar tu atención en esta hora a lo que registra San Juan 17:20. Dice que el deseo de Dios es que nosotros seamos uno como Jesús lo es con el Padre. Es decir, no queremos iglesias, congregaciones divididas, pero muchas veces la crítica nos divide. Juzgar a los demás sin tener argumentos válidos, eso divide al pueblo de Dios y causa mucho daño. Si tú perteneces a una iglesia donde la crítica está haciendo daño severo, por favor, trata de resolver esa situación. Si tú eres el que critica, no lo hagas. Pero si conoces a alguien que critica, llámale la atención y dile que no sea utilizado por el enemigo para criticar a los demás y causar división dentro del pueblo de Dios. Así que hoy digamos no a la crítica y busquemos la unidad dentro del pueblo de Dios. Me gustaría orar por todas aquellas congregaciones a las cuales ustedes representan y desafiarles a que busquemos siempre mantener la unidad, el respeto y la armonía dentro del pueblo de Dios. Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Si hemos criticado, ayúdanos a no hacerlo más. Ayúdanos a buscar la unidad dentro de tu pueblo para que finalmente seamos uno como tú lo deseas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más
de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.